Ok, entonces hoy continuaremos con doctrinas fundamentales de la Biblia. Doctrinas fundamentales de la Biblia. Y, voy a decir algo que ya por un tiempo no digo, pero que es necesario que, que las personas que nos escuchan, que tengan en mente que estos estudios, con estos estudios lo que buscamos hacer es quizás estudiar temas que por lo general no se ven a niveles eclesiales. Me refiero a que, por ejemplo, temas como estos que estamos viendo por lo general se ven en institutos bíblicos o por lo general se ven en seminarios bíblicos. Entonces, estos temas que estamos viendo, nosotros creemos que son necesarios para el crecimiento y desarrollo espiritual de todos los creyentes. Hemos dicho en algunas instancias que dos cosas que son fundamentales, aparte de otras, pero dos cosas que son fundamentales para el crecimiento en la iglesia del creyente es la teología sistemática y la exposición de las escrituras. Son dos elementos, hay otros más, son siquiera unos 7, 8, 9, algunos recogen 10, pero esos dos elementos están en la cabeza, ¿cierto? Exposición de las escrituras y teología sistemática, doctrina. Darle doctrinas a las personas eh, como esa herramienta que nos va a ayudar a madurar en nuestro proceso espiritual. Entonces, para esto estamos utilizando estos tiempos. Otra cosa que necesita ser dicho es que su servidor, mi persona, no es un teólogo acreditado, digamos así, o titulado, con título ni nada por el estilo, sino que vamos a hacer es apoyarnos en otros hermanos que han escrito, que han documentado bien doctrinas sólidas a través de los años, desde la historia de la iglesia hasta la fecha. Estamos hablando a más de 2000 años de historia y nos apoyamos en todas esas enseñanzas que hemos aprendido de los apóstoles, primeramente de nuestro Señor Jesucristo, de las Escrituras, y que han sido transmitidas y han quedado registradas a través de toda la historia de la iglesia. Y nosotros ahora en este tiempo podemos disfrutar, podemos beneficiarnos de esos escritos. Entonces, mi persona lo que trata de hacer es, digo esto para que no se vaya a confundir, no se me vaya a confundir, porque por lo general puede pensarse que uno tiene alguna acreditación teológica. No la tengo. Soy autodidacta, entonces lo que hago es leer, lo que hago es informarme, lo que hago es estudiar la Biblia. Trato de hacerlo con la mayor profundidad posible, que me sea posible por mi tiempo y lo demás. Trato de entender los temas a la luz de las Escrituras, porque el libro fundamental para nuestros estudios es las Escrituras. Ese libro no puede ser sustituido por ningún otro libro. Entonces, lo que hacemos es eso. Entonces, yo ocupo al menos unos 4 o 5 libros para cada estudio que preparo, encima de que tomo las Escrituras, todos los demás artículos, y es lo que un poco hablábamos la semana pasada con la hermana Berito, y que sugería la hermana Berito la semana pasada, hablando de otros maestros que son de muy buena ayuda para nuestro crecer y nuestro diario andar, y para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Entonces, eso es muy importante dejarlo en claro, mi hermano, porque no quisiera yo, más que todo, acreditarme algo que realmente no me pertenece. Lo que hacemos es eso. Eso es lo que hacemos en estos estudios. Estudiar temas que por lo general son un poco más profundos, un poco más complejos de entender en algunos casos, y lo hacemos con ese fin, porque creemos realmente, tenemos la convicción de que se enseñan en las Escrituras, y todas las Escrituras deben ser enseñadas de tapa a tapa. Entonces, por eso enseñamos temas como esto, y luego más adelante vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, pues las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis.
versículo a versículo, capítulo a capítulo. Es así como se debe estudiar las Escrituras, alternándola obviamente con estos estudios que estamos dando de doctrinas fundamentales de la Biblia. Ahora lo que estamos es asentando la base, porque hay doctrinas fundamentales que tienen que ser conocidas y entendidas antes de entrar a cuestiones más sólidas, más profundas de las Escrituras. Entonces eso estamos tratando de hacer hasta que el Señor nos lo permita. Entonces si el Señor no viene antes o no morimos antes, pues entonces estaremos aquí el tiempo que se nos permita para hacer esto. Entonces nombres como por ejemplo John MacArthur, nombres por ejemplo como Luis Berkov, nombres por ejemplo como R.C. Sproul, Josh McDowell, Gwen Gruden, Barth, son hombres que han dejado escritos sólidos, bíblicos sobre todo, para nuestro provecho. Tengo algunos textos de esos, volúmenes bastante gruesos, dicho sea de paso, y lo que he hecho es justamente eso, mi hermano, pues leerlos, estudiarlos, todos estos textos que le he mencionado, algunos con más profundidad que otros, para entonces yo, por medio de las Escrituras, ver qué es lo que es realmente más factible y tratarlo de digerir, porque hay cuestiones que son bastante complejas y pesadas para el intelecto. Entonces lo que trato es de digerirlo con la gracia, por la gracia de Dios y el don que me fue dado. Entonces trato de digerirlo para entonces tratarlo de dar un poco más legible, entendible a las personas que nos reunimos todos los sábados. Eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, dicho esto, quiero entrar directamente al tema. Creo que tenía que ser dicho por cuestiones de aclarar estas cuestiones, ¿no? Así que doctrinas fundamentales de la Biblia. Hoy vamos hay una palabra muy conocida entre el mundo evangélico o entre los evangélicos, y no diré que es una palabra, no diré que es la palabra más importante de nuestro lenguaje, pero sin embargo, creo que es una palabra de mucho peso que captura la esencia de la salvación en Cristo. Esta palabra es la palabra gracia. Gracia. Y esta palabra hoy la vamos a estudiar como un atributo de Dios, pero más específicamente vamos a profundizar un poco más en el hecho de que es un atributo, es un don que Dios da al hombre. Lo vamos a estudiar más como una dádiva de Dios hacia el hombre. Entonces vamos a estudiarlo como un atributo, pero también lo vamos a estudiar como esa dádiva. Es lo mismo, no hay alguna ahí, pero sin embargo vale la pena aclarar esto, ¿no? Es un atributo de Dios, lo vamos a estudiar como atributo y también como una dádiva de Dios al hombre. La palabra gracia es un término bíblico que se traduce del hebreo shanan, del hebreo es shanan y del griego es chiris. Estas son las dos palabras, tanto en el hebreo como en el griego. Y lo que significa es un favor gratuito o un regalo inmerecido. Eso es lo que quiere decir básicamente la palabra gracia. Entonces son dos frases sencillas o una frase sencilla, pero hoy vamos a estudiarla a la mayor profundidad posible en esta noche. Entonces, eso es lo que quiere decir favor gratuito, favor inmerecido o regalo inmerecido. Ahora, basado en esta definición o en este significado, podríamos dar un pequeño concepto que va más o menos así. Un concepto que, dicho sea de paso, no es absoluto, no es perfecto, solamente es un concepto que nosotros damos para luego desarrollar nuestro estudio. Entonces, el concepto es: la gracia es el don soberano, gratuito e inmerecido de Dios que se extiende para favorecer a la humanidad en general, pero que su expresión más especial e íntima está vinculada de manera eterna a su pueblo escogido. Repito, la gracia es el don soberano, gratuito e inmerecido de Dios que se extiende para favorecer a la humanidad en general, pero que su expresión más especial
e íntima está vinculada de manera eterna para su pueblo o con su pueblo escogido. Ese es el concepto que vamos a dar esta noche y que Dios mediante vamos a estar desarrollando. Ahora, viendo y teniendo en mente este concepto fresco en nuestras mentes, lo primero que tenemos que hacer es desde ya asentar dos realidades, dos cosas que son esenciales para este estudio. Uno, este atributo de la gracia, este atributo divino favorece a la humanidad en general. Esto es lo que se conoce o que algunos teólogos llaman como la gracia común. Esta es la gracia general a toda la humanidad. Y lo vemos, por ejemplo, en la providencia de Dios al hombre. Lo vemos en Dios, por ejemplo, proveyendo, sustentando a su creación. Lo vimos también, por ejemplo, en Jesús sanando a muchos enfermos, creyentes y no creyentes, multiplicando el pan para creyentes y no creyentes, multiplicando los peces de la misma manera y así sucesivamente. Entonces vemos un patrón en las escrituras que Dios, como un Dios bondadoso, ya estudiamos la bondad de Dios como un atributo, es un Dios que extiende ese favor inmerecido a la humanidad. De ese tipo de manera, proveyendo para las necesidades de las personas, proveyendo para las necesidades tanto físicas como sanitarias. Vemos eso, creyentes o no creyentes. Entonces, favorece a todos. Una de las cosas que estudiamos, cuando estudiamos la bondad de Dios, vimos que Él dice que Él sustenta su creación. Dice incluso que Él hace salir su sol para buenos y para malos. Eso está en Mateo capítulo 5. Dice que hace llover sobre justo e injusto. Esta es una manera de ver esta expresión de la gracia de Dios, de la gracia común de Dios hacia todos. Pero este atributo, la gracia de Dios, está asociado de manera íntima y especial con su pueblo escogido. Hay una manera mucho más profunda, hay una manera mucho más personal de la gracia de Dios. Y esa manera personal está vinculada especialmente para con sus hijos, para con aquellos que han confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Ese es el primer punto. El segundo punto que necesitamos asentar es que la gracia, escuche bien, no se gana por meritocracia alguno. No es por los méritos del hombre. No son por mis méritos que yo me gano la gracia de Dios. La gracia, como ella misma se define en el mismo concepto, es un favor gratuito, soberano e inmerecido. Entonces, pensar de que yo me gano el favor de Dios es un error, porque no podríamos hacer nada para ganarnos la bondad de Dios. Dios hace lo que hace porque Él es bueno. Si yo pudiera ganarme el favor de Dios, entonces Dios no sería en su máxima expresión bueno, porque entonces diríamos que nosotros tenemos que hacer algo para ganarnos la bondad de Dios o para ganarnos el favor de Dios. Pero tenemos que entender de que Dios es bondadoso en toda su pureza. En toda su pureza. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay personas que creen que la meritocracia se puede aplicar en la parte espiritual. La meritocracia es para la política, es para la sociedad, donde tú te ganas lo que te ganas por tus méritos y por tus estudios y tus esfuerzos. Eso no aplica en la gracia de Dios. Eso no aplica en las cuestiones espirituales. Y por ejemplo, vamos a ver, ya vamos a sentar algunas cosas. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 8. Escuche lo que dice aquí la palabra. Mas Noé, estamos hablando del diluvio, el contexto es el diluvio universal, donde todos los hombres fueron raídos de la tierra por Dios, porque la justicia de Dios cayó, la ira de Dios cayó la ira justa de Dios cayó sobre todos los hombres pecadores y todos fueron raídos, pero hubo un hombre que halló gracia delante de Dios y ese fue Noé. Y escucha lo que dice el versículo 8, mas Noé halló gracia
ante los ojos de Dios. Ahora, ¿basado en qué halló gracia Noé ante los ojos de Dios? Basado en esa gracia soberana, gratuita y merecida, porque Noé no merecía nada. Él fue justificado por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces ya ahí lo puedes ver claramente. Por ejemplo, podemos ver Romanos también. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo, voy a leerles, estoy leyendo como siempre, como casi siempre, en la versión Biblia de las Américas. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6 dice: y de la misma manera también ha quedado, escuche bien, en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es en base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ya le voy a explicar un poquito más a profundidad, pero es interesante que ya Pablo está diciendo que el remanente fue escogido por gracia. Y vamos a verlo, vamos a desarrollarlo un poquito más adelante para que pueda entender todo este contexto y un poquito más a profundidad. Pero según el texto en cuestión que acabamos de leer, hay un remanente, ¿no es cierto? El versículo 5 dice, hay un remanente, un grupo de personas que fue escogida única y exclusivamente por gracia, un favor inmerecido. Favor que incluso la Biblia enseña que se nos otorga antes de ni siquiera existir. La gracia de Dios para la salvación del ser humano es otorgada incluso antes de que nosotros existiéramos. Y por ejemplo, le voy a dar otro texto, segundo a los Corintios, para probar esto que le acabo de decir. Segundo a los Corintios, o segunda a los Corintios, no, segunda a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Entonces, la gracia para salvación, la gracia de Dios para salvación, para sus hijos, para su pueblo escogido, para ese remanente, le es dada incluso antes de nuestra existencia terrenal. Y escuche lo que dice claramente el texto. Yo creo que no admite, creo yo, confusión, aunque de todas maneras algunos lo pueden confundir, pero dice así. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. ¿Quién nos ha salvado? Hablando de Dios, ¿quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según, escuche bien esta parte, no según nuestras obras, sino según su propósito y según, escuche esta parte, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Te das cuenta? Esta fue una gracia, que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Lo primero que está diciendo es, no fue por obra, sino que fue por gracia en Cristo Jesús antes, o sea, desde la eternidad, antes de que naciéramos, antes de que existiéramos. Ya Dios nos favoreció con su gracia, aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Eso se expresó en el tiempo, claro, el día que yo recibí a los 25 años a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero ya yo estaba pensado, o usted estaba ya pensado, ya estaba en la mente de Dios desde la eternidad. ¿Me explico? Por eso es que pensar que la gracia se puede ganar es absurdo, porque ni siquiera yo había existido cuando Dios me favoreció con su gracia. ¿Se entiende esa parte? Bueno, no veo sus cámaras, veo su cámara apagada, si se siente como así, no hay ningún problema. Pero espero que esté asintiendo con la cabeza por lo menos, diciéndome, bueno, entiendo lo que se está diciendo. Si no entiende, pues como siempre decimos, al fin las preguntas pertinentes, no se preocupe. Entonces, ahí vemos claramente que esta gracia fue dada antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Antes, desde la eternidad. Dice claramente el texto, no fue por obra. Ahora, podemos entonces deducir que este remanente, que del cual habla Romanos capítulo 11, versículo 5, este remanente, este grupo que es bastante extenso, estamos hablando de toda la historia de la humanidad, todos los que pertenecen hoy al pueblo de Dios,
los que han muerto y los que todavía estamos vivos, y etcétera, etcétera, y los que vienen en el futuro, si Dios no viene, si Cristo no viene antes. Entonces, todo este grupo llega a formar parte de la familia de Dios, no por ser mejores que los demás. Eso es lo que implica realmente entender la gracia de Dios, que es dada al hombre no porque el hombre la merezca, no porque seamos mejores que los demás. ¿Me explico? Eso es muy importante. Esto derriba el ego humano, porque Dios lo dio. Y de hecho, voy a decir algo. De hecho, se puede decir que la gracia de Dios brilla más en aquellos que menos la merecen. La gracia de Dios brilla más en aquellos que menos la merecen. Por ejemplo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a ver esta idea hermosamente representada aquí. Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21. Escuche esta parte, escuche como dice Pablo. Y la ley se introdujo para que abundara el pecado o la transgresión. Pero donde el pecado abundó, escuche esta parte, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Se da cuenta? Donde el pecado abunda, en la persona, donde la transgresión es más evidente y más baja, dice, ahí sobreabunda la gracia de Dios. Es más o menos lo que le dijo Jesús, es capítulo 7, cuando fue invitado por Simón a una cena, y él le dijo, mira Simón, entiende esto, y entró esa señora que tenía una mala reputación y le lavó los pies a Jesús, no sé si usted se acuerda de eso, y lloró sobre los pies de Jesús y enjugó con su pelo y vertió ese frasco de perfume, y entonces Simón, el fariseo, empezó a juzgar de cierta manera esta acción y empezó a decir, bueno, si Jesús supiera quién es esta mujer, etcétera, etcétera, él supiera qué clase de mujer lo está tocando. Y Jesús le hace toda una historia y luego le dice, mira, Simón, lo que tú tienes que entender es que al que más se le perdona, más ama. ¿Se acuerda de esa historia? Donde Jesús le dice así, al que más se le perdona, más ama. Bueno, esto es más o menos, creo yo, puede aplicarse a esto que le estoy diciendo. La gracia de Dios es más hermosa, brilla más en aquellos que menos la merecen, en aquellos que saben que no la merecen. Cuando alguien piensa que merece la gracia de Dios, opaca automáticamente la gracia de Dios. Ya no brilla como debe brillar. La gracia de Dios brilla en un corazón que ha sido transformado y entiende, y entiende la humildad de identificarse como un perverso que fue tocado por la misericordia de Dios. Ahí es donde brilla más este atributo. Esto es muy importante también, trabajarlo en nuestras mentes, porque esto ayuda a derribar el ego. Entonces, vuelvo a leer, escucha el texto que hermoso dice. Romanos capítulo 5, versículo 20. Y la ley se introdujo para que abundase la transgresión, pero donde abundó el pecado, hermoso, sobreabundó la gracia. Dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, en todos aquellos que sabemos que antes de conocer a Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, qué hermoso, por medio de la justicia reine, en mi versión dice, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Hermoso, hermoso. Y si usted quiere ver otro texto, primero a los Corintios, ya que estamos cerca ahí, primero a los Corintios, un libro más, un libro atrás de Romano, después de Romano, capítulo 1, escuche cómo dice el texto, desde el versículo, voy a leerle desde el versículo 27, escuche,
sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por la obra suya, hablando de Dios, estáis o estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación de Dios y santificación de Dios y redención. ¿Qué está diciendo ahí? Lo mismo que estábamos más o menos esbozando anteriormente. La gracia de Dios brilla más en aquellos que menos la merecen. Dice que Dios escogió lo vil, escogió lo menospreciado. Y es en ellos, y es a ellos a los que Dios favoreció con su gracia, a los que menos merecieron. ¿Se das cuenta? Esto es lo hermoso y fascinante de la gracia de Dios. Podríamos decir entonces que es necio, es un necio, tengo que decirlo así, aquel que piensa que puede merecer algo que solo puede ser recibido como un regalo soberano del quien lo da. ¿No es cierto? Es una necedad pensar que yo merezco algo, cuando yo tengo que entender que la gracia es un regalo soberano de quien lo da. En este caso específicamente, Dios es soberano y su gracia, como es un atributo, es soberana también. Dios es soberano y como la gracia es un atributo de Dios, entonces la gracia de Dios es soberana. No le debe su gracia absolutamente a nadie. Es un don gratuito. Es un regalo que Él decide a quién le da y a quién no le da. No se lo debe a nadie. No es por méritos humanos. Por ejemplo, vamos a ver una historia que nos va a ayudar a entender mucho más profundo esto. Lucas, capítulo 4, versículo 27 y 28. Aquí está el Señor, de acuerdo al relato de Lucas, está recién comenzando su ministerio. Y Él llega a Nazaret y allí entra a una sinagoga. Este es el contexto para que pueda entender lo que le voy a leer más adelante. Él entra a una sinagoga, allí le dan un libro, el libro de la ley, un pergamino, un libro de Isaías, y él lee una porción de Isaías y luego se calla y dice, aquí está cumpliéndose la promesa en este día. Y las personas, bueno, ahí algunos un poco se armaron cierto murmullo, se armó, ¿no?, alrededor de todas estas cuestiones que estaban pasando, y algunos no aceptaron, otros, bueno, lo aceptaron, otros no. Y él lee entonces esta palabra. Y él lee en Lucas capítulo 4, versículo 27 y 28, nos va a ayudar con lo que le acabo de decir acerca de la gracia soberana y gratuita de Dios. Lucas 4, 27 al 28 dice, muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Eso es una historia que está en Reyes, no sé si usted se acuerda, creo que Segunda de Reyes, creo que está en capítulo 5, más específicamente, si no estoy mal en ese sentido, porque no lo busqué realmente, pero que yo le iba a remitir a ese libro, pero creo que está en Reyes, donde Naamán vino a Eliseo para ser limpiado, ¿no es cierto? Esta es la historia que está tomando Jesús para mostrar que la gracia de Dios es un regalo y un regalo soberano. Por eso dice, y muchos leprosos había, no había uno solo, no era Naamán, sino que dice que había muchos. Pero ¿a quién sanó? ¿A quién decidió sanar Dios? A Naamán el sirio. Y sigue diciendo, escucha esto, 28. Y todos en las sinagogas se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Perdón, mi hermano, perdón. Le leí desde el 27, le dije, ¿verdad?
es desde el 26 para poder entender las dos historias. Porque Jesús aquí toma dos historias para mostrarle a las personas que estaban escuchando que la gracia de Dios, el don de Dios era soberano. La gracia de Dios es soberana y es gratuita. Y Dios, en este sentido que estamos explicando, la da conforme a su voluntad. 26, perdón. Entonces dice, y sin embargo, 25, me sigo equivocando, hermano, perdón, 25. Pero en verdad os digo, muchas viudas, aquí está tomando la historia de Elías. Conocemos la historia de Elías, ¿no es cierto? Elías, cuando fue enviado a una viuda que solo tenía poca comida, muy poquita comida, y le dijo, bueno, yo solamente estoy esperando cocinar esto y luego echarme a morir. Bueno, a esa viuda envió Dios, pero escuche cómo Jesús toma esta historia para explicar el punto que yo anteriormente estaba esbozando, que era el punto de que la gracia de Dios es soberana. 25 dice, pero en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas habían? Muchísimas. Muchísimas, dice aquí el texto, claramente. Había muchas en el tiempo de Elías. Pero dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 7 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Cuando pasó todo esto, en los tiempos de Elías, esto está en Primera de Reyes, vuelta, Primera de Reyes, creo que es Primera de Reyes 19 en adelante, 17 creo que es, ahí está esta historia. Gran hambre sobre la tierra, no había llovido, dice, había muchas viudas en Israel en ese tiempo, versículo 26, y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y ahí entonces viene la otra historia, 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos piado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Entonces aquí vemos claramente que la gracia de Dios explicada desde el mismo, desde los labios de nuestro Señor Jesucristo, él mismo nos está diciendo, le está diciendo al público, al pueblo, que incluso se enoja, porque los versículos 28 y 29 y 30, vemos el enojo, porque de cierta manera los israelitas pensaban que ya por ser israelitas, ya merecían la gracia de Dios por ser simplemente israelitas. Y lo que está diciendo aquí el texto claramente, Jesús le está diciendo, no es así. La gracia de Dios es soberana. Había muchas viudas y había muchos leprosos, pero Dios sanó y proveyó para una viuda y para un leproso. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios es soberano y porque la gracia es un regalo. ¿Me explico? Esto es muy importante ahí tenerlo en mente. Entonces, estos versículos muestran, ¿no es cierto?, lo que acabo de decir, sin lugar a duda que la gracia es particularmente, pues, soberana. Él la da a quien quiere, Él la da a quien quiere. Y escuche bien, y quienes la tienen, nunca la merecen. Nunca la merecen. Somos aceptos, pero en el amado, en Cristo Jesús. Si por un momento, cosa que no va a ser posible nunca, pero si por un momento fuera posible ser removido a Cristo y dejarnos a nosotros solo exactamente como estamos, automáticamente fuéramos culpables nuevamente. ¿Por qué? Porque los méritos no están en mí, los méritos están en aquel que murió por mí. Esto es muy interesante y profundo porque yo creo que hay mucha confusión, creo yo, alrededor de temas como estos. Vemos a muchas personas que realmente creen, porque se le ha enseñado mal, que de cierta manera algo de lo que ellos hicieron los tienen en una posición favorable delante de Dios. Pero cuando vemos el texto bíblico, vemos que no es así. Vemos que no es así. A esta generación, específicamente a la nuestra,
se nos ha enseñado que merecemos todo cuanto pedimos y tenemos. Y lamentablemente tengo que decir que esta falsa idea se ha colado peligrosamente en el pueblo evangélico, dando como resultado, muchas veces, lo he visto yo y estoy seguro que usted lo ha visto, dando como resultado un montón de personas en las iglesias exigiéndole cosas a Dios. Es increíble. Eso es producto de que, de alguna manera, la idea popular, filosófica y social del mundo de que tú lo mereces todo, se ha colado dentro de la iglesia. Y tanto así que tenemos cristianos incluso inmaduros, en una inmadurez titánica, exigiéndole cosas a Dios. Es increíble. Eso nos deja ver la tremenda ignorancia que hay de estos temas muchas veces dentro de la iglesia. Pero, como ya lo dijimos, Dios no le debe nada a nadie. Repito, Dios no le debe nada a nadie, mucho menos su gracia. Lo que Dios da es soberano, lo que Dios da es porque Él es bueno y da abundantemente, pero no porque se lo deba a nadie. No porque se lo deba a nadie. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos capítulo 9, versículo 15. Llegue allí, colóquese para que usted lo vea claramente en el texto. Dice así. Porque Él dice, hablando de Dios, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué está diciendo ahí? Claramente, con todos los puntos y con todas las íes. Es de quien Dios quiera tener misericordia y de que Él quiera tener compasión. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene la prerrogativa de elegir y dar y extender su favor para salvación a los hombres. Yo sé que esos son temas bastante complejos de entender, pero sin embargo el texto está ahí. Me suele parecer simpático a veces que la mayoría de personas se jactan y exigen su libre albedrío. ¿Ha escuchado usted ese tema, el libre albedrío? Hay personas que se jactan y exigen su libre albedrío. Pero son estas mismas personas que se molestan cuando escuchan que Dios es libre para hacer lo que quiera y como quiera. Hay gente que te dice, yo tengo la libertad de hacer lo que quiera, a mí Dios no me puede coartar. Bueno, ¿quién te dice a ti que Dios no tiene la misma libertad que tú? Porque para un caso ponemos, yo soy libre. Bueno, y no puedes pensar que Dios también es libre, de hecho, más libre que tú. Que si tú puedes elegir, Dios puede elegir incluso mejor que tú porque Él es soberano. ¿Se entiende el punto al que quiero llevarle? Esto es muy importante tenerlo en mente porque decimos, no, nosotros tenemos libre albedrío y tenemos libertad de hacer lo que quiera. Bueno, entonces, ¿quién te dice a ti que Dios no tiene también libertad de hacer lo que quiera y dar lo que quiera a quien quiera? ¿Quién te dice a ti que Dios no lo puede hacer? ¿Por qué tú sí lo puedes hacer y Dios no lo puede hacer? ¿Por qué tú te quieres instituir como soberano sobre tu vida y no puedes pensar que Dios que te creó es soberano sobre tu vida? Sobre mi vida. Entonces, cuando hablemos del libre albedrío, mi hermano, tengamos mucho cuidado. Tengamos muchísimo cuidado, porque a veces pensamos que somos entes soberanos, que podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestras vidas. Eso no sucede. Estamos viviendo en el mundo de Dios bajo las reglas de Dios. Gústete
¿Es así se dice? Bueno, te guste o no te guste. Ya, más fácil. Estamos viviendo bajo las reglas de Dios en el mundo de Dios. Y el mundo de Dios es controlado soberanamente por Dios. Si tú te crees libre de hacer lo que tú quieras, entiende esto. Tú tienes libertad, sí, pero tú no tienes libertad soberana. Libertad soberana que no puede ser sujetado, no puede ser maniatado por nadie, es nuestro Dios, nuestro glorioso Dios. Entonces tenga en mente y tenga mucho cuidado con esto del libre albedrío, porque podemos llevarlo a un extremo que podemos nosotros mismos colocarnos como Dios cuando no lo somos. Tenga muy en mente eso. Esta es, voy a ir desarrollando otro punto. Esta es la sociedad que estadísticamente está comprobado que es más materialista. Es la sociedad más materialista de todos los tiempos. Esta es la sociedad más consumista de todos los tiempos. De todos los tiempos. Usted puede ir a los libros de historia, a las estadísticas. Esta es la sociedad que más consume. Y esta es la sociedad que más posibilidades tiene de todas las sociedades habidas y por haber, digamos, de todos los años habido y por haber de la historia de la humanidad. Hoy casi todo cuanto deseamos podemos ponerle un precio. Tú deseas algo en el mercado y en el mercado tiene un precio y tú vas y lo compras. Y a veces, en ocasiones, hay personas que se esfuerzan más de incluso de lo posible, de sus posibilidades, para obtener sus cosas. Y sabemos que eso, incluso a expensas de dejar familias botadas, de hacer un montón de cosas indebidas. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad consumista y se nos ha enseñado a consumir y se nos ha enseñado a comprar todo lo que tenemos, a esforzarnos por tener lo que, por obtener lo que queremos. Esto está en la mente, esto está en el ADN de esta generación más que todo. La generación del siglo 2021, incluso hasta finales del 19, pero 2021. Esta generación ya está en el ADN nuestro y se nos ha enseñado a consumir, a que todo tiene un precio y a que todo se puede obtener por un precio. Pero con la gracia de Dios no pasa así. La gracia de Dios es gratuita. No puedes monetizarla, no puedes ponerle un precio. Solo se recibe por fe. Solo se recibe por fe. ¿Por qué te digo esto? Porque se nos ha enseñado a ponerle un precio a las cosas y luego pensamos que podemos ponerle un precio a la gracia de Dios. Porque ya está en nuestro ADN. Ya está en nuestro sistema el hecho de que yo voy al día y allí obtengo lo que quiera si tengo el dinero. O voy a cualquier mercado. Y a veces llevamos ese chip a las cuestiones espirituales y pensamos que de la misma manera pasa con la gracia de Dios o con los favores de Dios. Y te digo que tienes la evidencia en las iglesias que te dicen pacta con Dios. Es la misma idea. Dale a Dios para que te dé el doble. ¿Qué te están diciendo? Compra el favor de Dios. Eso es lo que te están diciendo. Te están diciendo en pocas palabras, compra el favor de Dios. Dale 1,000 para que Él te dé 2,000. ¿Dónde está eso? O dale 1,000 para que Él te dé un carro. Dale 1,000 para que te dé una casa. ¿Dónde está eso? Bueno, eso está únicamente en las mentes carnales de quienes los enseñan y de aquellos que lo creen. Pero eso en la Biblia no está. Eso en la Biblia no está. Los favores de Dios son gratuitos, son soberanos. Cuando Dios va a favorecer a alguien, lo hace, sea que éste le dé o que no le dé. O si no, tienes el ejemplo, por ejemplo, de estos ateos que no creen en Dios y sin embargo viven su vida con muchas riquezas y con mucha opulencia. ¿Qué le dieron a ellos a Dios? Nada. ¿Y por qué entonces tienen tanto? Porque tienes que entender que no se trata de darle a Dios. Se trata de que Dios es soberano para dar a quien quiere y como quiere. Y en la manera que quiere y en la medida que quiere.
Esto tiene que estar muy claro también en nuestros corazones y en nuestras mentes. La gracia de Dios no puede ser comprada. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, ya lo leímos, pero no explicamos el versículo 6 que habla justamente de eso. No puede ser comprada, no puede ser ganada. Capítulo 11, versículo 6 dice, pero si es por gracia, escuche bien la elección, si es por gracia, ya no es en base a obras. ¿Te das cuenta? Ya no es en base a obras. Está diciendo Pablo claramente, es por gracia. Tus obras pueden ser importantes, pero no compran, no te dan acceso a la gracia de Dios. Y sigue diciendo, de otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Qué está diciendo? Si fuera por obra, entonces ya no tiene sentido la gracia. Ya no es un regalo. ¿Te das cuenta? A la hora que tú dices, no, yo por obras obtengo el favor de Dios, entonces ya eso no es gracia. Eso es lo que tú te mereces porque tú pagaste por ello. Pero la gracia no es por obras. Porque si no, dice el texto, ya no sería gracia. ¿Te das cuenta? Está explicado clarito. Clarito está en el texto. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 2, un texto muy conocido por todos nosotros, que habla exactamente de lo mismo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, escuche bien, y esto no es de ustedes. No es de ustedes, es un don de Dios. Y dice el 9, clarito, no es por obras humanas, para que nadie se venga a jactar en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Que es gratuito. Por definición, la gracia es gratuita, soberana e inmerecida. Por ejemplo, vamos a Tito, capítulo 3. También lo va a decir ahí clarito. Tito, capítulo 3. 3, escucha lo que dice. Desde el 3:3 de Tito. Porque nosotros también, esto es Pablo hablando, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicias e envidias, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Señor Jesucristo y su amor hacia la humanidad, versículo 5, Él nos salvó, y escucha esta parte, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a ¿qué? A su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escucha el 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él derramó su gracia, su misericordia, dice ahí hermosamente, abundantemente. ¿Pero sobre quiénes? Versículo 3. Porque nosotros, volvemos al versículo 3, ¿sobre quiénes fue esto? Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicias e envidias aborrecibles y odiándonos unos a otros. Sobre estas personas perversas, usted y yo, que éramos así antes, mentíamos, éramos envidiosos, éramos codiciosos, teníamos un montón de faltas y éramos culpables delante de Dios. Dice Pablo, sobre estas personas fue derramada la gracia de Dios, no por obra, versículo 5, salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No había nada que nosotros hubiésemos hecho que nos hubiese salvado. Dice, sino que fue por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo que Él, Dios, derramó sobre nosotros, y dice aquí, abundantemente, por medio de Jesús, nuestro Salvador. Y escucha el versículo 7, hermoso. Para que justificados por la gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermoso. Hermoso. Eso hizo Dios por usted y por mí. Cuando estábamos extraviados, cuando no queríamos saber nada, cuando solamente éramos religiosos nomás, buscábamos a Dios solamente cuando nos convenía. Dice,
ahí nos encontró Dios y derramó sobre nosotros su abundante gracia, su vida eterna. ¿Merecíamos algo? ¿Pudimos comprar algo? Nada. Hermano, esto es lo que hace que Dios sea realmente glorioso. Cuando yo veo a alguien que lamentablemente dice que él sostiene o que él sustenta su fe, que él sustenta su, digamos, su salvación, que gracias a él empuja, echa para adelante y él puede mantenerse en la salvación. Hermano, yo digo, hay una ignorancia tremenda de las Escrituras. O cuando alguien cree que es por las obras que se gana la salvación, sea cual sea la religión, porque son todas, excepto el verdadero cristianismo, es lo que predica contrario a eso. Mi hermano, me horrorizo porque estamos opacando la grandeza y la misericordia de Dios en su favor inmerecido para los pecadores. Porque no estamos entendiendo que cuando tú crees que te ganas algo, entonces lo que te estás ganando no es de gracia, sino porque te lo ganaste. Es una deuda que Dios tiene contigo y Dios no tiene deuda con nadie. La gracia es soberana, gratuita e inmerecida. Solo y solamente las manos humildes y abiertas de personas arrepentidas de todo corazón pueden recibir por fe en Cristo Jesús este regalo de amor soberano que Dios nos da, su gracia. Es así como se recibe. Manos abiertas. No tengo nada, Señor. Mis manos están abiertas. Mi corazón está abierto. Dame lo que tú tienes para mí. Pero tú eres soberano, tú dispones si me lo puedes dar o no. Y Dios, que es bueno, cuando ve un corazón humilde, que lo dice claramente la palabra, Él no desprecia un corazón humillado ante Él. Y esa es la parte que te toca hacer a ti, humillarte ante Dios y reconocer que no eres nada ni nadie y que solo Él te puede dignificar. Solo Él en Cristo Jesús, quien ganó esa salvación gloriosa por su muerte y resurrección, te puede dignificar. Abre tus manos, abre tu corazón. Dile, Señor, no tengo nada. No puedo ganarme nada. Quiero tu regalo porque aquí tienes un corazón contrito y humillado ante ti, el cual tú no desprecias. Solo así se recibe la gracia de Dios. Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1 y le voy a leer desde el versículo 4. Dice así: según nos escogió, esto es Dios, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice aquí, en amor. Nos escogió en amor, porque nos amó. Eso es todo. ¿Cuál es la base de la elección? ¿Cuál es la base de que Dios nos dé su gracia gratuita y soberana? El amor. Porque así es Él ama, sencillamente Dios es amor. Y sigue diciendo, 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Versículo 6, ¿para alabanza de qué? Para alabanza de su gloria y de qué? De su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Qué hermoso. Gratuitamente. Y sigue diciendo, en él tenemos redención mediante la sangre del perdón de nuestros pecados. Esto es hermoso. Según la riqueza de qué? De su gracia. Versículo 8, que ha hecho abundar. Su gracia la ha hecho abundar. Aquí está repitiéndose. Para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Qué grande, ¿no? Textos hermosos.
textos hermosos. Yo no tendría tiempo de desarrollarlo, de hecho no lo voy a hacer, pero cuando entremos a las Escrituras yo creo que sí, vamos a pasar mucho tiempo y vamos a ver las riquezas de esto en la medida que Dios nos permita verlo. Pero aquí tienes textos que realmente son hermosos. La pregunta es, ¿puede un hombre realmente sensato creer que puede ganarse el favor de Dios por su esfuerzo propio? ¿Puede un hombre creer que puede ganarse el favor de Dios por su propio esfuerzo? Yo creo que si es sensato no puede creer eso. Solamente un insensato cree que puede ganar algo tan sublime y tan excelso como la gracia de Dios. En este texto que vimos ahora mismo, no vemos a el hombre esforzándose por ganar algo, por ganar el favor de Dios. Más bien vemos todo lo contrario. Más bien vemos a Dios inclinándose muy bajo, pero muy bajo, de tal modo que toca al hombre en su más miserable condición espiritual. Eso es lo que vemos en el texto. No vemos al hombre esforzándose por nada. Si usted lee el texto con detenimiento, ahí no está usted ni yo haciendo absolutamente nada. Todo el quien lo hace es Dios. Todo lo hace Él en Cristo Jesús. La salvación es toda de Dios, dice Apocalipsis. No recuerdo ahora mismo el texto, pero está en Apocalipsis. Dice claramente toda la salvación es de Dios. Escucha lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y voy a leerles desde el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice esto: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando formas de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Qué está diciendo ahí? Exactamente esto que te estoy diciendo. Dios se despojó. Ahí no estabas tú haciendo absolutamente nada. Ahí no estaba yo haciendo absolutamente nada. Era Dios llevando a cabo toda esta magnánima y excelsa salvación. Así era. Cristo se despojó, Cristo se vació. Él era Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, no estimó, no se aferró a la condición de Dios, de tenerlo todo, sino que se humilló a sí mismo haciéndose siervo, vino a servir al hombre, vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a los hombres. Escucha lo que dice Efesios también, ahí ya que estamos ahí, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, y dice así: pero Dios, que es rico, escucha esta parte, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Escucha la última frase: por gracia habéis sido salvados. Misma idea. Fuimos salvados por gracia. No la merecemos. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, y ahí Dios, por su misericordia, nos salvó. En Cristo Jesús, quien murió. Quien, como dice el texto anterior, se despojó de sí mismo para venir a servir a los hombres, cuyo servicio, el más excelso, fue el de morir para la salvación del que cree, del que confía en él. La muestra de desprendimiento más grande que jamás ha visto la humanidad
fue llevada a cabo por Dios, quien por amor dio su más preciado tesoro para la salvación de sus hijos. Cristo es entregado al trato más bajo y más denigrante por amor de su pueblo escogido, pueblo o cuyo pueblo que no lo merecía. Cristo fue entregado. Esa fue la muestra más grande de desprendimiento, la muestra de gracia de parte de Dios para nosotros. Juan capítulo 10. Veámoslo ahí. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 11. Dice, yo soy, este es Cristo hablando, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Eso fue lo que Cristo hizo. Eso fue lo que Cristo hizo. Escucha el 17 y el 18. Por eso, ahí mismo, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, este es Cristo hablando, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento es recibido del Padre. El Padre envía al Hijo a entregar su vida por sus ovejas. Esa fue la muestra más grande de desprendimiento. Y usted y yo, si hemos confiado en Jesús, estamos disfrutando en este mismo instante de esa gracia infinita. Hoy estamos gozando de ella. Si hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Veamos 2 Corintios. Otra verdad que vamos a comer en esa misma dirección. Pero dicha de otra manera, pero hermosamente también dicha. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Y dice así, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que dice que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, para que vosotros en medio de su pobreza llegaréis a ser enriquecidos. ¿Te das cuenta? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es más o menos lo que decía Filipenses. Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vació a sí mismo y vino a tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo pobre en todo sentido para enriquecernos a nosotros, específicamente espiritualmente, que es la riqueza más grande que tenemos, que es la salvación eterna en Cristo Jesús. Misma verdad. Y todo por gracia. Claramente lo dice el texto ahí. Ya conocéis la gracia. La gracia. Es la gracia la que hace posible esto. Mis hermanos, yo entiendo a aquellos que no conocen a Dios. Lo entiendo. Incluso entiendo a aquellos que religiosamente dicen creer en Dios. Yo entiendo eso, aquellos que religiosamente dicen creer en Dios, pero que están tan perdidos como aquellos que dicen que no lo creen. Pero lo que me cuesta muchas veces entender cuando estoy meditando en estas cosas es cómo puede haber algunos que llamándose cristianos tengan tan poco o nada del entendimiento de doctrinas tan profundas. Eso es lo que me causa a veces a mí, me provoca un poco de desazón. Porque que la gente que no lo crea, bueno, no lo cree. Aquellos que dicen, bueno, somos religiosos y tenemos una religión, bueno, tienen su vida. Pero nosotros, usted y yo, que estamos supuestamente en busca de la verdad,
y que tengamos un entendimiento tan pobre de cuestiones como estas, de cuestiones tan ricas y tan profundas que enriquecen el alma y que en el alma a niveles increíbles de una relación íntima con Dios cuando se entiende y se atesoran cuestiones como estas. Me provoca, la verdad, mucha tristeza. Más que enojo es tristeza. A veces enojo, pero más que enojo muchas veces tristeza. Hay un pueblo tan hermoso ahí dentro de las iglesias. Hermoso, hermanos hermosos, personas bellas, redimidas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Belleza real, virtuosas, muchísimas ahí, pero que lamentablemente un grupo de personas que los están guiando no le enseñan cuestiones como esta. Esto realmente provoca tristeza. Esto realmente provoca tristezas. Vemos hoy el crecimiento, vemos hoy, eso sí estamos viendo dentro de las iglesias, vemos hoy el crecimiento de un pueblo cristiano más y más materialista. Un pueblo al que se le enseña a amar más las dádivas que al dador. Se le enseña a amar más las bendiciones que al que bendice. Desenfrenados por los logros personales. Un puesto de honra y visibilidad ante el mundo es lo que quieren. Muchas veces disfrazando sus deseos carnales por cuestiones o con cuestiones espirituales. En otras palabras, buscan y solo buscan sus propios deseos egoístas y luego lo maquillan con obras y actividades religiosas. Eso es lo que estamos viendo ahorita. En muchos sentidos. Claro que hay un pueblo hermoso que Dios ha redimido, pero también hay un pueblo con un desconocimiento tremendo y que están siendo arrastrados por el materialismo y el deseo de éxito desmedido que nuestra cultura nos está imponiendo. Se ha colado dentro de la iglesia. Se ha colado dentro de la iglesia. Y luego lo disfrazamos. Ah, no, es que esto es para la gloria de Dios. Y entonces decimos así. No, yo quiero un carro, pero es para la gloria de Dios, hermanos. Quiero una casa, sí, pero es para la gloria de Dios. Entonces estamos disfrutando deseos carnales muchas veces. No quiero decir que sea todo el caso. Estoy hablando del caso en sí. No estoy diciendo que sea el caso ni suyo, ni mío, ni no. Estoy diciendo que es la mayoría de las cosas que estamos viendo ahorita en el mundo evangélico. La crisis que estamos viendo. Y yo quiero un carro y es para la gloria de Dios. Eso es disfrazar un deseo carnal con una frase religiosa. Esto no es gracia, esto no es conocer la gracia de Dios. Esto es desconocer por completo lo que es la gracia de Dios. Gente como esta, mi hermano, tienen que ser detectadas. Gente que solamente está detrás de Dios por las bendiciones. Gente como esta están dentro de las iglesias, mientras que al mismo tiempo, y escuche bien, mientras que al mismo tiempo están listas para vender a su Señor por 30 piezas de plata, como Judas. Mucho de esto estamos viendo en la iglesia, mi hermano. Hipocresías tremendas. Lo estamos viendo. No estamos hablando de perfección absoluta, siempre lo digo, porque siempre es importante entender esto. Estamos viendo que hay una crisis en el mundo evangélico y que veo muy pocos pastores hablando de esto. Veo muchos pastores hablando de éxito. Veo muchos pastores dando claves para las 5 claves para orar, las 5 claves para no sé qué. Pero veo muy pocos hombres hablando del problema real dentro de las iglesias. Del pecado real dentro de las iglesias. Al que han sido,
al que han sido arrastrados muchas personas. Y mi pregunta, obviamente, estamos hablando de la iglesia en general, pero mi pregunta va para usted, que es el que está aquí, y para mí. ¿Dónde está nuestro tesoro más preciado? ¿Dónde está? Puede decir, usted puede definir ahora mismo cuando le hagan esa pregunta, yo haciendo esa pregunta, ¿puede usted definir ahora mismo dónde está tu tesoro más preciado? ¿Y vas a mirar hacia arriba? ¿O vas a mirar hacia una esquina a ver si tu carro está ahí? ¿O vas a mirar hacia, no sé, hacia tu cuenta bancaria? ¿Dónde está tu tesoro más preciado? ¿Dónde está? Ponte a pensar en eso, mi hermano. Pongámonos a pensar en eso. Es una pregunta, cuando yo le hago esta pregunta a usted es porque yo la medité anteriormente. Y hay cosas tremendas cuando uno medita en su corazón. Hay cosas que salen que son bárbaras. Y tenemos que arrodillarnos y decirle, perdóname, Padre. Muchas veces tú eres mi tesoro, pero otras veces estoy mirando para cualquier otro lado. ¿Puede usted mirar eso también en su vida? ¿Puede usted mirar eso en su vida? ¿Dónde está tu tesoro más preciado? ¿Qué es aquello que más amamos? ¿Dónde está el punto focal de tu corazón? ¿Dónde está? ¿Aquí, en la tierra o en el cielo? Escucha lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 3. Escucha lo que dice. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis sido muertos y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Dónde está el punto focal de tu corazón? ¿Dónde está lo que más ama? ¿Está a la diestra del Padre o está a tu diestra? ¿Es lo que has logrado? ¿Es lo que Dios te ha bendecido? Porque si es lo que Dios te ha bendecido, entonces estás en el grupo de los que aman más las dádivas que al dador. O estamos en el grupo. Tenemos que revisarnos, mi hermano. Tenemos que hacer una cirugía incisiva, pedirle a Dios, Señor, muéstrame dónde está mi punto focal. ¿A qué yo estoy apuntando? Y puede ser que Dios nos muestre cosas que realmente nos horroricen. Tenemos un hombre en las Escrituras, tenemos varios, pero Pablo, el deseo por encima de todos los deseos que más consumía la existencia de Pablo era la persona de Cristo. Ese era su punto focal. El deseo que más consumía todos los que más consumía por encima de los demás deseos la existencia de Pablo, ¿sabe qué era? La persona de Cristo. Pablo deseaba a Cristo. Pablo deseaba a Cristo. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Versículo 9. Y él me ha dicho, esto es Pablo hablando, y diciéndole que quien le ha dicho es el de Dios. Te basta mi gracia. Hermano, voy a poner un punto ahí. A nosotros nos basta solamente vivir con la gracia de Dios. Hágase esa pregunta. Eso fue lo que le dijo Dios a Pablo. Bástate mi gracia. Dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, muy orgullosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Dios, de Cristo, more en mí. Versículo 10. Por eso me complazco. Eso es lo que en esto se complacía. Eso es complacerse en la voluntad de Dios, complacerse en la revelación de Dios, complacerse en Dios. Me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia. ¿Por amor de quién? Subraya esa frase. Por amor a Cristo. Cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Todo eso es por la gracia de Dios, por amor a Cristo.
Escucha lo que dice Filipenses, de los labios del mismo Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, un pasaje muy conocido por nosotros los creyentes. 1:21 dice así, Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo. ¿Ah? Hermoso. Esto era lo que consumía Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira el 3 ahí mismo. Ya que estamos ahí, mira el 3. El 3. Filipenses 3. Este es Pablo hablando también. Versículo 7 en adelante dice, pero todo lo que para mí, dice Pablo, era ganancia, escuche esto, lo he estimado como pérdida. Aquí está la misma frase. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia, todo lo que era ganancia para mí, de lo que yo me jactaba antes de conocer a Cristo, dice, ahora es pérdida. Yo le estimo como pérdida. ¿Por qué? Hay un por qué. Porque el deseo más consumidor en la vida de Pablo era Cristo. Era la persona de Cristo. Él amaba a Cristo. Y sigue diciendo el 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Aquí tienes a un hombre que es el prototipo de hombre que nosotros deberíamos seguir, porque claro que tenemos que seguir a Jesús, por supuesto, pero Jesús era perfecto. Entonces vemos en Pablo un hombre como usted y como yo, con las mismas debilidades que usted y como yo, pero que su vida estaba consumida por la persona de Cristo. Por eso él dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Un personaje que realmente, por su torrente sanguíneo, lo que fluía era el amor por Cristo. Si tú cortabas las venas del apóstol Pablo, podrías ver quizás probablemente el nombre de Jesús escrito en la sangre. Porque ese hombre amaba a Cristo. Y tanto Pablo como otros más. De hecho, hay la historia, creo que en los mártires de Fox, la historia de los mártires, cuenta la historia que cuando Pablo fue decapitado. Y cuando fue decapitado, en el momento todavía la sangre caliente, estuvo yendo hasta su muerte diciendo, Jesús, 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 Jesús. Lo pusieron en la guillotina y seguía diciendo, Jesús, Jesús, Jesús. Cortaron su cabeza y la cabeza en el momento de la sangre caliente robando todavía decía, Jesús, Jesús, hasta que cayó. Esto es estar consumido por Cristo. Y era un hombre como usted y como yo, para que no me vengan a venir y decir, bueno, pero ese era Pablo. Porque hay gente que le dice, bueno, Cristo, no, pero ese era Cristo porque era perfecto. Bueno, Pablo tenía un montón de debilidades como usted y yo. Ahí lo dice ahí. De hecho, él lo dice, yo me glorío en mis debilidades. Porque no se trata de las debilidades que usted y yo tenemos, que las tenemos. De hecho, son armas poderosas, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque el poder de Dios mora en ti. ¿Te das cuenta? Que las debilidades no son un problema. El problema es el materialismo que muchas veces hay en nuestros corazones, hermano. Ese es el problema realmente. Que estamos siguiendo otras cosas en vez de la persona más preciada y más gloriosa del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto en realidad. Ahí estamos yo y ahí está usted también, estoy seguro, en muchas ocasiones. ¿Y lo vamos a aplaudir? Pues claro que no, no lo hacemos. Nos lamentamos, nos entristecemos, porque conocemos que hay un Dios glorioso, magnífico, excelso, hermoso, y yo ando en cualquier tontera por ahí, deseando cosas y buscando cosas fuera de Dios. El problema, mi hermano, es el materialismo. Y el problema del materialismo y el consumismo y la insatisfacción personal que hoy se vive
dentro de las iglesias viene por algunos factores, pero más específicamente por no entender cosas como esta que estamos estudiando hoy. La gracia de Dios y las promesas de Dios en Cristo Jesús. No estamos plenamente satisfechos con Cristo como lo estuvo Pablo, o como lo estuvo Pedro, como lo estuvo Juan. No estamos plenamente satisfechos muchas veces con Dios. Sospechamos mucho de Dios, de sus métodos, de sus promesas. Estamos por ahí diciendo, bueno, será o no será. Bueno, aquí lo dice, pero bueno, será, se cumplirá o no se cumplirá. Sospechamos demasiado. Dios. Pero, sin embargo, Dios se dio a sí mismo. Tú puedes estar sospechando de Dios, pero Dios de todas maneras se dio a sí mismo por la salvación de sus hijos. Por la salvación de sus hijos. Y jamás podremos pagar esa deuda. Ni con miles y miles y miles de eternidades, una detrás de la otra, podremos pagar lo que Cristo, lo que Dios hizo por nosotros. La gracia incomparable y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Él se dio. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice que Él se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Y escucha esta parte, lleno de gracia y de verdad. Y en el 16, ahí mismo dice que de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Él se dio. En Romanos capítulo 8, versículo 32 dice que Él dio a su Hijo y dice, si Él nos dio lo más preciado, ¿cómo no nos dará también con nosotros las demás cosas? Si Él nos dio lo más preciado, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Si nos dio lo más grande, ¿no nos va a dar lo más pequeño? Eso es absurdo. Sospechar de Dios es absurdo. Nos dio lo más grande, que fue su Hijo. Yo quiero ir concluyendo ya este tiempo, mi hermano. Y creo que lo primero que voy a decir para mi conclusión, es lo que diría un pastor norteamericano. Más específicamente en el libro El Evangelio según Jesucristo. Si no lo ha leído, pues cómprelo, de John MacArthur. Él dice esta frase: la gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata. ¿Ahora qué estaba diciendo él? Pues lo que estaba diciendo, que Dios da su gracia al hombre gratuitamente, pero Cristo pagó, corrió con el costo infinito de ella al morir en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros obtengamos sus beneficios. Entonces es gratuita, sí, Dios nos las da, pero le costó todo a Jesús. Le costó cada gota de sangre a Jesús, cada sufrimiento a Jesús. Por ejemplo, veamos Hebreos capítulo 2, versículo 9. Esto nos va a enseñar un poco de esto que le acabo de decir. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice así: pero vemos a aquel que fue hecho poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por su gracia, para que por la gracia de Dios probáramos la muerte por todos, probara la muerte por todos. ¿Qué está diciendo aquí? Que Cristo, quien padeció, lo hizo ¿para qué? Para salvarnos a nosotros, para librarnos a nosotros de la muerte eterna. ¿Y por qué? Dice que fue por la gracia, dice el versículo, por la gracia de Dios.
Romanos capítulo 5 dice algo más o menos similar. Lo hemos citado la clase pasada, hoy lo vamos a volver a citar. Esto es lo rico de las escrituras, que tú citas un texto y luego aparece, el mismo texto te enseña un montón de cosas más. Y dice así, Romanos 5, versículo 1 al 2, refiriéndonos a eso mismo que estábamos diciendo anteriormente. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por medio de quien, por medio de Jesús, por medio de quien tenemos, también hemos obtenido entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces le costó a Jesús. Le costó a Jesús. La gracia es gratuita, pero no es barata. La gracia le costó todo, todo a nuestro Señor Jesucristo. Los sufrimientos más horribles. Hay personas que, tomando esto mismo, hay personas que concluyen que porque la gracia es gratuita y eterna, por ejemplo, como dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, y también lo vimos ahora mismo, Juan capítulo 1, versículo 16, dos textos que ya hemos visto. Ellos concluyen que porque la gracia es eterna y gratuita, que pueden hacer lo que ellos quieran. Dice, bueno, de todas maneras, la gracia es gratuita primero y después eterna, no se acaba. Y ellos dicen, bueno, entonces podemos hacer lo que nosotros queramos, pecar a nuestras anchas, pues al fin y al cabo, Dios perdona todo. Hay personas que se agarran de esto. Es increíble. Usted puede decir, bueno, es increíble que hay personas que piensen así. Bueno, hay un montón de personas que piensan así. Puedo hacer lo que yo quiera porque al final la gracia, primeramente es gratuita y segundo, es eterna. O sea, no se acaba. Y ellos utilizan un texto que ya leímos en Romanos capítulo 5 para tratar de probar su punto. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ellos toman este texto y el siguiente que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ellos toman este texto y dicen, bueno, aquí está. Aquí vemos que donde hay mucho pecado, la gracia más abunda, ¿no es cierto? Entonces, dicen ellos, mientras más pequemos, más oportunidad tiene Dios para perdonarnos. Esa es la conclusión que sacan este grupo. Hay un grupo, estos se llaman, creo que son los creciendo en gracia. Dice, así como la gracia abunda para salvación, porque cuando hay mucho pecado, la lógica de ellos es, cuando hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pecar bastante. Dicen ellos. ¿Para qué? Para que la gracia entonces ahora sí sobreabunde. Ellos dicen, bueno, como Dios tiene tanta necesidad y tantas ganas de perdonar, nosotros lo mejor que podemos hacer es pecar a nuestras anchas y así le damos la oportunidad a Dios de que nos perdone. Esa es la conclusión que sacan ellos. Ahora, también en este mismo texto hay una enseñanza que sí es una gran verdad, y es que tanto la gracia como la salvación, dice el texto, son eternas. Eso es verdad. Algo que es eterno nunca se acaba. Pensar entonces que Dios te da la salvación para luego quitártela, obviamente eso es antibíblico y nosotros no enseñamos eso. Pero es de aquí también donde se agarran estas personas para decir que entonces ellos pueden justificar una vida llena de pecado. Porque a la final, si la gracia es eterna, la vida es eterna, la salvación es eterna, no se pierde, pues vivamos como quiera. Y se acabó. Vivamos así, no más. Claro que nosotros enseñamos que la salvación no se pierde y por eso hay otro grupo, asimismo, que nos acusan a nosotros de dar ciertas licencias a las personas para que pequen sin freno. Pues al fin y al cabo, si Dios te va a perdonar y la salvación es eterna, dicen ellos, entonces ustedes están enseñando a la gente que pequen como si no hubiese un mañana. Como dice Pablo en 1 Corintios, bebamos y comamos que mañana moriremos.
Da igual. Ellos nos acusan a nosotros. Tienen estos dos grupos, los libertinos y tienes los religiosos, digamos, los más duros, los religiosos más duros, que te dicen, no. La gracia, la salvación se pierde. Por tanto, si tú pecas, la pierdes. Y luego tienes que volverte a ganar y luego la pierdes y luego te la vuelvas a ganar y la vuelves así. Estamos nosotros que, o al menos yo, enseño que la salvación no se pierde. Entonces ellos dicen, ahí está el problema. Por eso es que esa gente se van a pecar por ahí. Porque tú les enseñas que no se pierde y por tanto ellos salen sin freno a pecar. Bueno, eso es un error. Y como siempre digo, tomar un texto fuera de contexto para justificar un pretexto es peligroso. Cuando tú lees este mismo pasaje romano que ellos utilizan, cuando tú lees este mismo pasaje de Romano a profundidad y con una lectura desprejuiciada, te das cuenta de que sus ideas son erróneas y son perfectamente echadas por tierra. Por ejemplo, tomemos el pasaje, el mismo pasaje que ellos toman. Ellos toman Romanos capítulo 5. Ahora vamos a leerlo en su contexto. Vamos a leer no solamente Romanos capítulo 5, versículo 20, sino que lo vamos a leer hasta el 6 en adelante. Y dice así: y la ley se introdujo para que abundase la transgresión, ¿no es cierto? Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Escucha esta parte. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora seguimos leyendo el 6. Dice, ¿qué diremos? Hace la pregunta Pablo, porque él sabe a dónde se pueden llevar la gente con lo que él acaba de decir. Y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado o en pecado para que la gracia hunde? ¿Ve la misma idea? Está haciendo la pregunta. ¿Continuaremos entonces pecando para que la gracia hunde? Dice el 2. De ningún modo. O sea, no. Meganoito. No. Este es un no enfático. No. ¿Cómo vamos a abundar en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no. Nosotros, el 2, que hemos muerto, escuche bien, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Te das cuenta? Que tomar un texto fuera de contexto puede llevarte a un montón de errores como estas personas. Enseñamos nosotros que la salvación no se pierde y por eso puedes pecar como te da la gana. No. Enseñamos como Pablo que la vida es eterna, sí, que la gracia es eterna, sí, pero que aquellos que la tienen no pecan deliberadamente porque son nacidos de nuevo, son nuevas criaturas. No andan por ahí buscando la mínima brecha para seguir pecando. Escuche lo que dice el 6, ahí mismo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con Cristo. ¿Te das cuenta? Fuimos crucificados con él, nuestro viejo hombre, el hombre pecaminoso, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no somos esclavos del pecado. No enseñamos libertinaje, enseñamos santidad. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Te das cuenta? Versículo 11 ahí mismo. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El mismo texto, en el mismo contexto, te está diciendo que la gracia es eterna, la vida es eterna, la salvación no se pierde, pero no te da licencia para tú pecar a tus anchas. Te está diciendo que te da licencia para tú vivir en santidad. Ya no eres esclavo del pecado. ¿Te das cuenta que es tomar un texto fuera de contexto? 12 y 14, escuche lo que dice. Por tanto, ahí mismo, el mismo contexto. Por tanto, no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales para que no obedezcáis a las lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo en pecado al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La misma gracia eterna que sobreabunda
en el pecador es la misma gracia que tú tienes que tomar en cuenta para entender que tienes que vivir en santidad. La gracia no te da licencia para pecar. La gracia te da licencia para vivir en santidad porque te libera del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. ¿Se entiende ahora el punto? Creo que está clarito en el mismo texto. Vea el versículo 22 ahí mismo ya para cerrar esta parte. Dice, pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como resultado la vida eterna. La vida es eterna, no se pierde. Es eterna y algo que es eterno no se acaba. ¿Me explico? Todos estos versículos son incisivos. No podemos tomar algo tan glorioso y tan sublime como la gracia de Dios y convertirlo en trapo de cocina. No, no, hermano, eso no se enseña en las escrituras. Quien hace esto, lo que está mostrando es que no entiende nada de la doctrina y la vida cristiana. Y lo más probable es que esté en oscuridad total y no sea creyente. Eso es lo más probable. O es muy ignorante o sencillamente no es creyente. Un segundo punto que quiero tomar aquí antes de cerrar. La gracia es toda de Dios. La gracia es toda de Dios. Sin lugar a duda, un atributo excelso como este, ya lo vimos, solo puede pertenecer a un ser excelso como Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Si ya llegó, tiene que esperarme porque todavía no he llegado, mi hermano, perdón. Ya llegué. Aquí dice, la gracia es toda de Dios, ¿no es cierto? Un atributo tan excelso como este solamente puede pertenecer a un Dios excelso. Y dice aquí claramente, y después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, esta es la frase que quiero que subraye, el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará y afirmará, fortalecerá y establecerá. Qué hermoso. La gracia de Dios. Pero cabe, la gracia es toda de Dios, pero cabe también recordar, porque eso fue lo que estamos estudiando, que este es un atributo comunicable. Dios comunica al hombre su gracia. Dios comunica al creyente su gracia. Obviamente no en la manera en que no podemos aplicar en la manera que Él lo aplica. No podemos demostrar la gracia como Él lo hace, obviamente no, pero sin embargo es un atributo comunicable y sabemos que salvando esa distancia entre nosotros y Dios, sí tenemos la facultad de mostrarnos gracia los unos a los otros, en la iglesia, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en Génesis capítulo 33, versículo 8 al 10. Lo puedes ver ahí. Es Esaú mostrándole gracia a Jacob. Puedes ver también en Ruth, como ella va a los campos de Booz y Booz para hallar gracia en Booz. Le voy a dejar solamente para que lea. También está, por ejemplo, si lo vamos a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, escucha lo que dice. Todo esto tiene que ver con la gracia que podemos mostrarnos porque la gracia es un atributo comunicable. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Claramente podemos mostrarnos gracia. Aunque la palabra no aparezca textualmente, eso es gracia, porque Cristo nos mostró gracia al perdonarnos, digamos, Dios nos mostró gracia al perdonarnos en Cristo Jesús. Así también debemos perdonar a nuestros hermanos como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó en Cristo a nosotros. Debemos mostrarnos esa bondad, debemos mostrarnos esa misericordia, debemos mostrarnos esa gracia. Texto claro. Y no solo eso, sino que también es en gracia. Podemos comunicarle, pero es comunicable a hombres como usted y como yo, que no somos perfectos. Vamos creciendo gradualmente, paulatinamente, en la medida que vamos profundizando más, conociendo más a Dios, vamos creciendo en gracia. Y escuche lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice así:
Antes bien, creced, subraya esa palabra, antes bien un mandato para el creyente, antes bien creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Cuál es el mandato? Crezcan en gracia. Crezcan en gracia. No es un problema que ahora usted diga, bueno, hermano, pero yo estoy muy carente de ese atributo. Bueno, no hay ningún problema, aquí está claro. Crezcamos en gracia. ¿Y cómo se crece? En el conocimiento de Cristo. Y un paso para eso es lo que usted está haciendo, tomando el tiempo para estudiar, para tener conocimiento de Cristo. Los dones, por ejemplo, los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, perdón, los dones del Espíritu Santo, Él los reparte a la iglesia y estos son dones de gracia. ¿Para qué? Para el beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Sabe usted eso, no es cierto? Los dones del Espíritu Santo son dones de gracia. Por tanto, y Él los da a su pueblo, a los creyentes, para beneficio de todos. Por eso nos reunimos como iglesia. Por eso necesitamos reunirnos como iglesia presencialmente. Porque debemos mostrarnos los dones del Espíritu Santo. Esto es un buen medio para seguir mientras la pandemia está. Y de hecho yo creo que ya deberíamos estar reuniéndonos. Pero bueno, eso es un punto y aparte. Pero hasta que la pandemia esté, mientras la pandemia está, esto es un buen medio. Pero el propósito de Dios es podernos reunir presencialmente para poner al servicio de la iglesia los dones de gracia, los dones que Dios, que el Espíritu Santo nos dio. Pero son dones de gracia, por tanto, son dones que te dio soberanamente, son dones que nos dio gratuitamente. Por tanto, no podemos hacer mercadería de ello. No podemos simplemente tomar los dones de Dios y hacer mercadería y tratar de buscar dinero con ellos, como hacen algunos pastores, como hacen algunos supuestos maestros. Cobran por su trabajo, por lo que Dios le dio, digamos, por el don que Dios le dio. ¿Y qué dice Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 8? Dice que lo que recibiste de gracia, tienes que darlo de gracia. Eso está hablando Jesús acerca de los dones espirituales. No está hablando de otra cosa, sino que de los dones espirituales. El de sanar, el de levantar enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, eso que tú recibiste de gracia, esos dones que recibiste de gracia, dice, dáselo a las personas de gracia, no cobrándole por el don. Que eso es lo que hacen muchas personas. Ven en la noche de sanidad, pacta conmigo $1000 y vas a ser sano. Bueno, están violando gravemente este versículo, porque está diciendo Jesús, dalo de gracia porque tú lo recibiste de gracia. Suponiendo, en el caso que lo tuvieran. Pero está claro ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo entender esto? A la hora de una iglesia pagándole a un pastor. ¿Cómo entender eso? Bueno, cuando una iglesia decide pagarle un salario a un pastor, lo que debe hacer primero, lo primero lo debe hacer porque es bíblico. Se nos manda en la Biblia, ¿no es cierto? El obrero es digno de su salario. Pero segundo, tiene que entender que no le está pagando al pastor por el don que el Espíritu Santo le dio. No le está pagando por eso. Le está pagando por el tiempo que el pastor va a dejar de hacer otras cosas para sustentar a sus familiares y los va a invertir en la iglesia. ¿Queda claro esa parte? No se le paga por el don. No se le paga por el don. Se le paga por el tiempo que él va a invertir. Y es tiempo que quizás no va a tener para hacer otras cosas seculares para poder sustentar a su familia. Y entonces la iglesia decide darle un salario. ¿Sí se entiende esa parte? Esto es muy claro, esto es muy importante tenerlo dividido porque no le estamos pagando a un pastor, no, me está pagando por el don. Él el don lo está haciendo gratis, él no está diciendo, págame porque yo te estoy enseñando. No. La iglesia decide pagarle porque ese pastor está tomando tiempo del que puede estar trabajando, como usted y como yo, 8 horas al día o 9 horas al día, y entonces lo está invirtiendo en la iglesia. Entonces la iglesia, bueno, conscientemente tiene que, dice, bueno, vamos a darle un salario a este hombre para que esté tiempo completo con nosotros o tiempo parcial, lo que sea. Pero no está pagando el don. Está pagando básicamente el tiempo que ese pastor va a invertir, porque su familia tiene que comer. Estamos claros en eso, ¿no? Ok, por último, no puedo dejar este tiempo de estudio
sin antes hacer la invitación a todo aquel que quizás Dios en su misericordia está escuchando, y quizás Dios en su misericordia y en su gracia soberana ha tocado su corazón. Y siente la necesidad de tener una relación correcta y una relación más cercana con Dios por medio de Cristo Jesús. Te tengo que decir algo, cualquiera que sea. No importa quién eres, lo que hayas hecho. Dios puede salvarte en este mismo instante. Tu pecado, ni tu pecado, ni todo el del mundo entero, puesto uno detrás del otro, puede hacer nula la gracia de Dios. Ya lo vimos en Romanos capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa lo que hayas hecho, hermano, porque estamos hablando de la gracia soberana y usted puede malinterpretar. Bueno, a mí no me ha dado Dios nada. No, no, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y si Dios ha tocado tu corazón en esta noche, realmente usted dice, yo quiero tener una relación más cercana con Él. Quiero tener una relación correcta con Él. Sepa que no importa lo que hayas hecho. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. No hay oscuridad del alma, por densa que sea, que la luz de Cristo no pueda disipar en este mismo instante. No hay oscuridad, escuche bien, del alma, por densa que ésta sea, que la luz de Cristo no pueda disipar en este mismo instante. Juan capítulo 8, versículo 12 dice Cristo ahí, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. No importa cuánta oscuridad usted crea tener en su corazón. Juan capítulo 12, versículo 46 dice también lo mismo. La luz vino al mundo para que todo aquel que en él cree no ande en tinieblas. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuán bajo hayas caído. Hay hermanos que me dicen, oye hermano, pero imagínate, usted no sabe lo que yo he hecho. Yo he caído tan bajo que Dios no me puede perdonar. Bueno, déjame decirte algo. Nadie merece el perdón de Dios. El perdón de Dios es por gracia. Así que ¿quién eres tú para decir lo que Dios puede perdonar o no? Usted solamente venga a Él en humillación ante Él, con un arrepentimiento genuino de corazón. Y la promesa de Dios es limpiarte. Tanto así que te va a dejar, dice Él, más limpio que la grana, más limpio que la nieve. Isaías capítulo 1, versículo 18 lo dice claramente. Venid, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa de Dios. En primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice, el que anda en luz tiene comunión unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahí mismo en primera de Juan capítulo 1, versículo 9 también dice esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad, como la nieve y como la lana, la blanca lana. No importa lo que hayas hecho. Puedes venir humillado ante Él. Puedes venir en arrepentimiento genuino y Él te va a perdonar. Él no te está esperando como un palo. Él te está esperando como el padre que espera al hijo pródigo, justo en la puerta, y corre hacia Él y lo llena de besos y abrazos. Ese es nuestro Padre Celestial. No olvidemos, mi hermano, esta gran verdad aprendida hoy. La gracia es soberana, es gratuita
es inmerecida, nadie puede ganar el favor de Dios, solo se recibe por fe en Cristo Jesús. Por fe en Cristo Jesús. Oremos. Padre, estamos agradecidos una noche más por dejarnos ver algo de estos temas tan gloriosos que hay en tu palabra, Señor. Como siempre digo, Padre, me siento tan pequeño ante la grandeza de tu palabra, ante la grandeza de estas verdades que quedan impresas, Señor, para que nosotros como hijos tuyos podamos aprender, podamos forjarnos un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, un pensamiento claro, pero sobre todo un pensamiento espiritual para enfrentarnos a la vida. Señor, somos tus hijos, si hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si alguien, Señor, desea realmente llegar a ti y recibir de ti ese favor inmerecido, pues ya hemos mostrado cómo se puede hacer en Cristo Jesús. Amén. ¿Listos, mis queridos hermanos? Pues ha sido un gusto como siempre. Este tiempo es de preguntas y respuestas. Aquí tenemos unos 10 minutos.